así que si pueden, les pido que me ayuden, porque ustedes deben ver, si está grabando, deben ver el simbolito de grabando. Si se llega a cortar o algo, me avisan, así no nos perdemos la clase. Esto es lo que quería contar. Bueno, ahí estamos. En la clase pasada, recordarán, comenzamos como tema nuevo, remuneración. Eh, no solo lo ubicamos en el concepto del artículo 103 de la Ley Contrato de Trabajo, luego vamos a volver a la Ley Contrato para que la podamos visualizar, sino que rápidamente entramos con un tema bastante sensible y discutido en los últimos años, que es la posibilidad de que existan algunas sumas o algunas prestaciones que el trabajador reciba como consecuencia de la relación laboral y que sean consideradas no remunerativas. Explicamos que eso tiene un efecto trascendente, dimos cuatro porqués, después vamos a ver que hay otras razones, pero dimos cuatro así muy básicos, que es la falta de financiación a los aportes y contribuciones. Y el sistema de seguridad social funciona en nuestro país a través de lo que pone el trabajador y el empleador, y eso se liquida en base a justamente lo que se llaman aportes y contribuciones tomados sobre la remuneración. Al ser un rubro no remunerativo, no lleva carga de aportes y contribuciones. O sea, por un lado, implica un costo menor para el empleador, hablando de esto como un costo laboral, y así se lo ha conocido, pero por otro lado, desfinancia los sistemas de seguridad social. Otro efecto ya aquí más directo sobre el propio trabajador es que en la medida que el trabajador reciba sumas que son no remunerativas, no van a integrar su base de cálculo para la indemnización del despido, del 245, tampoco para el sueldo anual complementario o el SAC o el aguinaldo, hoy vamos a explicarlo con mayor detenimiento, ni eventualmente para las vacaciones. Entonces, no es un tema menor de que un importe recibido sea o no considerado remunerativo. En el material que tienen en la carpeta, que entre paréntesis luego les voy a mostrar, colgué una carpetita nueva hoy sobre COVID-19, por algo que ya estuvimos hablando y que vamos a especificar. Hay un artículo, hay dos artículos de doctrinas que los puse aquí para que los, simplemente para panearlos y para que vean la importancia de que los lean. Son artículos cortos, son artículos de 3, 4 carillas, pero que les van a ser muy útil para tratar de zanjar toda esta cuestión que estuvimos explicando sobre qué ha dicho la Corte, los criterios de Pérez Condisco, Díaz, eh, y cómo es que ha venido la cronología. Este primer artículo, que es del doctor Ramírez, es un artículo ya viejo, del año 2013, para que vean, tiene una pluma muy linda para escribir, porque verán en esta primera parte, dice, introduce, digamos, el tema. Igual que la virome y el dulce de leche, las remuneraciones que remuneran, pero que no son remunerativas, son otro producto de la gran inventiva argentina. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Díaz, ha desactivado una construcción jurídica en la que participaron con particular entusiasmos dirigentes sindicales, cámaras patronales y las principales autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que lograron el milagro de que lo que es no sea lo que es, sino su opuesto. Más allá de la humorada en cómo está redactado, y que leanlo después detenidamente, eh, por la claridad que tiene, van a encontrar en este primer artículo una descripción evolutiva de cómo es que aparecieron allá por la crisis de fines del 80 y de los 90 este concepto de los beneficios sociales, la suma no remunerativa, el famoso 223 bis, lo que yo les expliqué en la clase pasada. Les hago una aclaración tipo ayuda. Cuando lean este material, este artículo, no se vuelvan locos por los números de decretos. Por ejemplo, ahí estoy paneando y van a encontrar en el 89, decreto 1477, la fecha del decreto. No me interesa, esos son datos que no tiene sentido que fijen, porque la mayoría de estas disposiciones fueron todas derogadas. Aquí lo que me importa es que sepan cómo es que en algún momento el 103 era tan categórico y tomaba y respetaba el concepto de toda contraprestación como consecuencia del contrato de remuneración, para luego empezar a disgregarse, sobre todo a partir de los 90, con la aparición de los beneficios sociales. Entonces,
me importaría que lo lean al artículo por lo claro que es y cómo les va a aportar, pero que no se queden enroscados en el número de cada uno de los decretos que cita porque no tienen sentido. O sea, salvo aquel que quiera hacer un trabajo o alguna investigación o alguna especialización y que tenga que tener un orden cronológico, normativo de cómo fue, para un curso de grado esto no carece de sentido y de relevancia. El otro artículo que también está en la revista, perdón, en la carpeta que le di, es este, que se llama, está aquí, sumas no remunerativas de índole convencional, y este lo que tiene de importante es que van a ver que en el punto 2 hace claramente esta distinción que hicimos el otro día con la aparición de los fallos de la Corte. O sea, en 2 párrafos les va a explicar Pérez Condisco cómo es que declaró la inconstitucionalidad del 103 bis en el inciso B y C. González como un polimat, cómo es que declaró la inconstitucionalidad de los decretos nacionales que había dado en la emergencia del 2002 los aumentos generales. Y tiene también como un comentario aparte, Díaz con Quilmes, que es el tercer fallo de la Corte, donde declaró la inconstitucionalidad de los incrementos no remunerativos pactados en acuerdos salariales convencionales. O sea, los 3 fallos de los que hemos hablado están aquí explicados perfectamente. Después el artículo trata alguna otra jurisprudencia de la Cámara Nacional específicamente, pero lo que más me importa es esto y el tratamiento que le da a cómo es que la Corte aplicó el convenio 95 de OIT sobre el concepto de remuneración, que eso ustedes lo van a poder ver con mayor claridad, no solo en el artículo de doctrina, sino leyendo los 3 fallos de la Corte. Entonces, volvemos un poquito al porqué. Estamos simplemente compactando lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos concepto de remuneración del 103, beneficios sociales del 103 bis, la crítica sobre la aparición de las sumas no remunerativas, la inconstitucionalidad de los incisos B y C del 103 bis. Les expliqué y analizamos, más allá de que los incisos que están dispuestos no son taxativos, podría haber otro beneficio social en la medida que cumpla con lo que dice el párrafo inicial, que sean prestaciones de naturaleza de la seguridad social, no acumulables en dinero, etc. Y vimos también en la misma clase lo que se llaman prestaciones complementarias, que son, por definición, remunerativas, están previstas en el artículo 5. El artículo 5 dice que las prestaciones complementarias pueden ser en dinero y pueden ser en especie, pero que aquellas que están enunciadas en los incisos que sí son taxativos del 105 son las únicas prestaciones complementarias no remunerativas que contempla la ley. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del retiro a cuenta de utilidades de los sociogerentes de la SRL, los gastos de los viajantes de comercio, y el último inciso, que es el inciso más importante, que lo leímos y les dije que lo dividieran en 2 para que no se les complicara, está vinculado con la vivienda. El comodato de casa habitación en barrios circundantes al lugar donde se cumple la tarea, que es un supuesto, o el alquiler en dificultad en el acceso a la vivienda, que es el segundo supuesto. Solo en esos casos la vivienda se entiende como una prestación complementaria no remunerativa. Esto vimos en la clase pasada y agregamos algo que es muy importante y que tiene mucha trascendencia en este momento, que es la utilización del famoso artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo que también aparece en los 90 y que es el que permite en este momento el pago de las sumas no remunerativas cuando existe suspensión de la relación laboral fundado en falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. El artículo, estoy llegando, me estoy pasando, el artículo lo puse en pantalla, se considera prestación no remunerativa. Bueno, ¿por qué tanto insistir con este artículo? Les dije, reitero, desde los años 90, del 96, esta norma no tuvo mayor utilidad que en su momento y quedó ahí, parecía casi letra muerta, y en los últimos 40 días, 50 días, concomitante con las declaraciones por DNU de la emergencia y del aislamiento preventivo social obligatorio,
Es la figurita que más se utiliza en la actualidad. Tal es así que los propios convenios marcos que han firmado la UIA y la CGT, Petroleros Privados y Jerárquicos y PAESIC para el caso de comercio, todos son convenios que contemplan cómo instrumentar y cuál es el piso que se podría llegar a pagar si se utiliza la figura del 223. Voy a detenerme un segundo en esto para ya dejarlo redondeado y porque no voy a dar una clase específica de COVID, porque me parece que no sería progresable en esta instancia, porque hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con los despidos, que sería importante que veamos ya sobre el fin del cuatrimestre, cuando ustedes tengan en claro el tema de despidos, pero en lo que hace a las suspensiones de la relación laboral y a la remuneración, sí voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en este momento, porque obviamente es el tema que nos ocupa. Había comentado en la clase anterior, y ahora con el material que tienen en la carpeta lo pueden ver con mayor profundidad, que seguramente hay parte de esto que es información que en el día a día ustedes lo tienen, porque viven la realidad que viven todos los argentinos. Cuando se decretó por el primer DNU el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya existía con días anteriores alguna prohibición de concurrir a trabajar para determinados trabajadores. Antes de que se cerrara toda la actividad, lo primero que hubo fue una primera declaración por DNU donde se dijo que determinados trabajadores, entiéndase los mayores de 60, las mujeres embarazadas y los que tienen factores de riesgo, no debían concurrir a trabajar. Bueno, ¿qué existía ahí o qué existe? Porque se ha prorrogado, sigue vigente. Ahí hay una suspensión de la relación laboral fundada en un caso concreto, con derecho a remuneración. Es decir, estos tres grupos de trabajadores no prestan su débito laboral, pero lo mismo tienen derecho a remuneración. ¿A qué remuneración? A la remuneración íntegra, a la misma que estaban cobrando, que hubiesen cobrado si venían trabajando. ¿A qué es asimilable esto, más allá de que no encuadra estrictamente en el instituto? A un inculpable. Es como si fuera una enfermedad o accidente inculpable, nada más que aquí no existe la enfermedad como tal, sino que existe el riesgo del contagio del COVID, y en función de estas situaciones especiales, que son la edad, mayor de 60, la situación de la trabajadora mujer embarazada y los que tienen factores de riesgo, el propio Estado reguló restringir la prestación laboral de esos trabajadores y a cambio del pago íntegro de la remuneración por parte del empleador. Este sería el primer supuesto. Ahora, a los pocos días de dictada esa norma, se dicta la del aislamiento preventivo obligatorio, donde ya ahí la norma tiene otro alcance. Ahí la norma es genérica, dice que salvo los que estén exceptuados en el propio DNU, todos los trabajadores van a tener que quedarse en su casa y no van a prestar tareas. Esto es lo que ustedes seguramente conocen, por su padre, por su madre, por la familia en general. Y esto, ¿cómo ha operado en la práctica? Existió un primer listado de trabajadores exceptuados, una cantidad de incisos, que ahora con los días se va ampliando, se van permitiendo nuevas actuaciones. Esto en concreto significó que el trabajador, si no está exceptuado, debe quedarse en su casa y en principio sigue cobrando la remuneración. Ahora, si está exceptuado, tiene que ir y realizar la tarea. Y apareció una tercera categoría que también ha sido un poco la vedette de los últimos tiempos, que es el famoso teletrabajo o home office, que es la posibilidad de realizar, en la medida que las partes así lo acuerden y de buena fe convengan cómo, va a realizar la tarea desde su domicilio. No es que el teletrabajo no existiera en nuestro país, existía, tiene una serie de reglamentaciones. Lo que ha ocurrido es que en la emergencia se lo ha ampliado, se lo ha abierto, y de hecho las reglamentaciones que estaban vigentes directamente no se están aplicando. Y hoy cualquier actividad que pueda debe ser realizada en principio en la casa. Entonces tenemos tres categorías distintas. Aquellos trabajadores que por ser su actividad exceptuada van a ir a trabajar, trabajan, cobran normalmente. Aquellos trabajadores que por ser su actividad no exceptuada no trabajan, se quedan en la casa y en principio cobran normalmente. Y estos terceros, que son los trabajadores que aún no siendo actividad exceptuada, la tarea puede ser efectuada en la casa, es decir, no hay riesgo porque no se va a trasladar, no va a ir a la empresa, y en ese caso cobra normalmente. ¿Dónde es que está el foco y por qué es que se empezó a utilizar el 223 bis?
Básicamente, empecemos por el final del cuento, por un tema de costo. El empleador que tiene su empresa o su actividad comercial absolutamente cerrada, es decir, no la puede abrir, no puede vender sus productos, no solo tiene parados los ingresos, sino que los egresos, es decir, los pagos de los sueldos, siguen devengándose. En función de esta situación de crisis, el Estado dictó una cantidad importante de medidas de ayuda y de apoyo a las distintas actividades. No me voy a meter ahí porque me parece que sería perderlos en el camino a ustedes con cuestiones muy, muy chiquitas, como los famosos ATP, que es la ayuda salarial de hasta el 50% de la remuneración, con un mínimo de un salario mínimo vital y móvil y un máximo de 2, etc. Lo cierto es que tomemos como concepto que el Estado está ayudando a gran parte de los empleadores que no pueden trabajar porque no están entre los efectuados con parte de la carga salarial. Pero en el interín que esta ayuda aparecía y que los trabajadores y que los empleadores, perdón, estaban muy preocupados por el costo de su masa salarial, se empezaron a dar acuerdos individuales y colectivos en los términos del 223 bis. Pasó a ser esta la figura más utilizada. ¿Por qué? Porque justamente lo que esta norma contempla y permite es que en caso de fuerza mayor, que sería este supuesto, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor, la relación laboral se puede suspender y a cambio de esa suspensión se puede pagar una prestación no remunerativa que las partes acuerdan. Entonces, ¿por qué se ha echado mano a esta figura? Porque lo que se ha convenido, ya sea de manera individual o colectiva, y ahora dentro del acuerdo marco que he hecho referencia de la UIA, de FAESIC y de Petroleros, es lo mismo, lo que dicen estos acuerdos marcos es que durante el periodo en que esté suspendida la relación, estamos hablando pura y exclusivamente de aquellos trabajadores que no prestan tarea, para que se pueda aplicar esta norma tiene que haber una suspensión de la relación laboral. Yo no tengo que estar prestando tarea. Si no presto tarea, puedo acordar que se me abone una prestación no remunerativa que los convenios han fijado como un piso mínimo del 75% de lo que era el salario de bolsillo del trabajador. Es decir, que hoy, en varias actividades, no solo en esta que nombré, porque la UOM, SMATA también así lo han convenido, lo que se está pactando es para aquellos trabajadores que siguen en su casa, que no pueden prestar la tarea y que no pueden hacer teletrabajo, es decir, de ninguna manera están pudiendo trabajar, se les va a realizar una reducción salarial de hasta un mínimo de un 75% del sueldo de bolsillo, y lo que se le pague se le va a pagar como prestación no remunerativa, es decir, no va a estar sujeto a aportes y contribuciones, salvo, como dice la norma en la parte final, lo que es el aporte a la obra social, ley 23660 y seguro de salud 23660. Alguno de los convenios, como el caso de comercio, le ha agregado también el aporte de la cuota sindical como obligatoria, pero no se paga básicamente lo que es jubilación. Entonces, aún este artículo, y siendo un artículo vigente, también generó en su momento, cuando se incorporó en los 90, mucho ruido. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán de las primeras clases que vimos juntos, cuando vimos principios del derecho del trabajo, vimos el famoso artículo 12, que es el principio de irrenunciabilidad. Es decir, el trabajador, las disposiciones de la laborales son de orden público y son en principio irrenunciables. Gran parte de la doctrina, o parte de la doctrina, cuestionó mucho esta norma porque dice, por vía de esta disposición, lo que se está negociando es una renuncia, que es una reducción salarial, que de hecho en la práctica es lo que se está dando. El trabajador va a cobrar menos que lo que hubiese cobrado normalmente. Fundado sí en un supuesto de suspensión de fuerza mayor, sí fundado, pero con alguna crítica respecto del alcance que esto tiene. Esa discusión de los años 90 se está volviendo a reeditar muy tibiamente, pero algo se está reeditando en la actualidad, y hay autores que sostienen nuevamente de que podría cuestionarse la validez constitucional del artículo 223 bis, porque en definitiva iría contra el principio protectorio del artículo 14 bis y contra el artículo 12 de la propia ley contrato de trabajo que consagra el principio de la ley. En el material que está en esta carpeta justamente, a ver si lo podemos compartir, también incorporé un artículo de doctrina nuevo
decir a dónde lo puse, lo compartía. Creo que no lo decía a mano. Bueno, hay en la carpeta esa un artículo, acá está. No, un momentito que no es esto, disculpa. En la carpeta de COVID-19 es donde lo puse. Bueno, no lo encuentro aquí a mano. Vamos a ver si comparto. ¿Alcanzan a ver ahí? Esto es... no sé si la abre acá la carpeta. ¿Sí? Bien. ¿Están viendo la carpeta de la PETCO que estoy compartiendo o no? ¿Sí? Bueno, adentro de la PETCO, esto es lo que es COVID-19. Acá están los acuerdos, acuerdo marco, los decretos de necesidad y urgencia, de lo que estábamos hablando recién. La instalación. Bueno, pareciera que no lo puse el artículo, no lo veo a simple vista. Voy a verificar porque hay un artículo nuevo de hace 2 días sobre justamente los acuerdos marco y la importancia que tienen, que sería, es cortito, de 2 páginas, que sería bueno para que lo puedan leer. La verdad, a ver si es este. Permítanme un segundo, que no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo voy a ver. Sí, acá está. Es de Arese, de César Arese, Acuerdo Marco CGT-UIA, el botón rojo de la irrenunciabilidad y la negociación colectiva. No sé si lo alcanzan a ver a ustedes ahí, ¿está compartido o no? ¿O se quedaron en la página de...? ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Bueno, ese artículo es un artículo de 3 hojitas que vale la pena que vean. Bien, entonces, ¿por qué nos hemos metido en este tema del COVID? Porque no pueden terminar el cuatrimestre sin ver y sin analizar los impactos reales que está causando en el mundo del derecho laboral, así como en muchas otras disciplinas del derecho, la pandemia. Y en este caso concreto, en lo que hace a remuneración y a sumas no remunerativas, que es lo que estamos viendo, es importante que tengan en claro cómo es que se están utilizando los convenios en base a la aplicación de esta disposición del 223 bis a cambio del pago de una suma no remunerativa que, insisto, lo que se está conviniendo es que no puede ser menor al 75% del valor de bolsillo de lo que cobra el trabajador. ¿Se entendió esto o hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esta primera parte? Bueno, avanzamos un poquitillo entonces. Vamos a volver a la ley contrato y vamos a irnos en un segundo. Bueno, de remuneración, que es lo que vamos a tratar de terminar hoy, el articulado de la ley contrato es bastante numeroso, porque si no me equivoco llega hasta el 150, estamos en el 103, si quisiéramos ver todos, aquí estamos, 105. El 150 ya empieza con vacaciones. Así que no vamos a hacer una tediosa clase de artículo por artículo, sino que vamos a dar los conceptos más importantes, con la ley siempre de atrás para ir paneando, y en algunos casos nos vamos a salir de la ley para ver algún material complementario que está en la propia carpeta que ya les he subido, como para terminar. Nos va a llevar una horita y 10 más, pero vamos en la clase de hoy a dejar cerrado remuneración, así ya podemos en nuestra próxima clase arrancar con jornada. Entonces, el concepto lo tenemos en el 103, los beneficios sociales en el 103 bis, y el 104, que lo salteamos el otro día,
son las formas de determinar la remuneración. Las voy a explicar aquí sin perjuicio de que luego el articulado detalla un poco más cada una de las formas posibles en que la remuneración se pacte, pero para que ya entendamos de qué estamos hablando. Dice que se puede fijar por tiempo o por rendimiento de trabajo. Normalmente la remuneración, ustedes o todos conocemos, se fija por tiempo. ¿Por qué es por tiempo? Porque cobra tanto al mes, eso incluye tantos días de trabajo y tantas horas de trabajo. Recuerden que cuando vimos el 92 TER, que es el contrato a tiempo parcial, dijimos que se puede acordar, se le puede aditar a cualquier forma contractual una manera de pactar o de acordar cuál va a ser la extensión de la jornada. Ahí siempre estamos hablando de una forma de pactar la remuneración vinculada con el tiempo. El tiempo es horas, días al mes. Esta es la manera más habitual que tiene nuestra ley y que tienen la mayoría de los convenios colectivos de cómo convenir. También puede ser por rendimiento del trabajo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando ¿alguien sabe en la jerga cómo se llama cuando se pacta por rendimiento? Alguien, no me acuerdo quién estaba la otra vez, que era de Valle Medio y que conocía algo de la fruticultura, alguien que conozca algo de la actividad rural, alguien que conozca algo de algo, nada, no tienen conocimiento, ni ganas de conocer, ni ganas de contarme. No. Uno se está riendo a carcajada, pero no me aportó nada más que la carcajada. Pensé que me iba a aportar algo más. No. Bueno, ¿le Profe, suena? Sí, a ver. por lo que veo también ahí en el artículo que habla de unidad de obra, ¿puede tener que ver como cuando se, no sé, por ejemplo, se hace un edificio y se va pagando por tramo de lo que se va creando? Bien. Podría, pero no necesariamente. ¿Por qué? Está buena el comentario. La compañera dice, cuando hago un edificio y voy pagando por tramo. Ahí está todo mezclado en esa situación, por una situación bastante atípica. Primero, porque hay que ver si al que le estás pagando es el trabajador de la construcción. Si es el trabajador de la construcción, ley 2250 tiene un estatuto especial. Y el trabajador de la construcción suele cobrar por jornal y por quincena, es decir, por día o por 15 días. Pero no suele pactar por unidad de obra. El que podría pactar por unidad de obra es el arquitecto, el ingeniero, el maestro mayor de obra, pero ese ya está fuera de la ley contrato porque suele ser normalmente un trabajador autónomo. Así que puede que sí, puede que no, no es un caso así muy evidente. Yo voy a poner el ejemplo que pensé que por ahí alguno lo sabía, y que es, Brenda aporta lo de productividad. Vamos a hablar ahora de productividad, Brenda, para aclararlo un poquito más, pero sí puede venir por ahí. El caso más evidente es lo que se conoce como trabajo a destajo. Trabajo a destajo que es muy utilizado, Lucía puso cara en primera vez en mi vida que escucho trabajo a destajo, no tengo la menor idea de qué se trata de esto, es muy utilizado Iba en a las... decir por objetivo, pero Está nada bien, que por ver. objetivos, sí, por objetivos, es por objetivos, exactamente. Pongo un ejemplo típico de trabajo a destajo para que lo visualicen. Un trabajador rural de las chacras en época de cosecha tiene que cosechar filas de manzanas y pacta por valor de bins. Cada bin cosechado vale tanto. Cosecha tantos bin, multiplica el valor del bin por los bin cosechados al día y eso cobra como jornal diario. Eso sería una forma de trabajo por rendimiento, por unidad de obra, conocido genéricamente como a destajo. Ahora, ¿qué característica tiene la remuneración pactada de esa manera? Que nunca puede ser inferior al valor del jornal diario que exista por convenio o por ley para esa actividad. ¿Va de vuelta? Yo puedo pactar cuánto va a valer cada bin. Vamos a hacer una cuenta muy simple. Supongamos que por cada bin que el trabajador logre cosechar, yo acordé que son 300 pesos. Y el jornal para el trabajador rural en cosecha está en 1.200 pesos. ¿Sí? 300 el bin, 1.200 el jornal para el trabajador rural. Si el trabajador cosecha 3 bins al día, que serían 900 pesos, ¿cobra los 900 pesos o cobra los 1.200? Cobra los 1.200. ¿Por qué?
porque nunca el pacto a destajo puede ser por debajo del valor de la jornada diaria para la actividad. Esto lo dice así claramente el estatuto, en el caso que estamos hablando de rurales, el estatuto de rurales, que es la ley 26727, pero también lo dice la ley contrato. Nunca lo que yo pacte por unidad de obra va a poder ser menor a lo que sería mi valor de remuneración jornal diaria. Ahora, este BIN que yo había pactado a 300 y que dijimos que son 1.200 el jornal, si yo hago 5 BINes, son 1.500. ¿Cuánto cobro? ¿1.500 o 1.200? Cobro 1.500, es decir, cobro por arriba del jornal diario. Porque ¿cuál es el porqué del destajo? El destajo se suele pactar por una necesidad del empleador de que la tarea se haga más eficiente, que rinda más en el día, y del trabajador para cobrar más que lo que fuera su jornal ordinario, sino qué sentido tendría. Entonces, una forma de pactar incentivos que tienen que ver con una mayor producción en un tiempo acotado. Si se da esa mayor producción, yo cobro. Por eso es que las pautas para poder fijar el destajo hay que determinarlas en base a cuál sería el rendimiento normal y ordinario a un ritmo habitual. Si yo pongo un destajo, en el caso que acabo de poner, yo pongo que para poder cubrir el jornal hay que hacer 4 bins, y ninguno llega a los 4 bins, todos hacen 3, 2, 3,5, el destajo o está mal liquidado o no existe como remuneración. Lo lógico es que la media de los trabajadores puedan llegar al objetivo y tengan una ganancia por sobre el objetivo. Entonces, esta forma de pactar la remuneración, que es válida, que existe para determinadas actividades, en los galpones de empaque también se suele dar con el tema del embalaje. Bueno, acá María estaba justo hablando de los BIN cosechados. En la mayoría se puede pactar así, pero es una forma que no es la forma más común, no es la forma más típica, digamos. La forma más habitual de convenir la remuneración es por tiempo, es a la que estamos todos mayormente habituados, digamos. Por tiempo entendido como cantidad de horas al día, cantidad de días a la semana, cantidad de días al mes, etc. Esa es la forma en que está. El artículo no termina ahí, porque el artículo da otras posibilidades de forma en que se determine la remuneración. Habla por tiempo, por rendimiento de trabajo, en este último caso por unidad de obra, que es lo que estábamos hablando recién. También dice por comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación, participación en las unidades e integrarse con premio de cualquiera de sus formas o modalidades. Bueno, acá no es que sea todo lo mismo, son todos distintos supuestos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a explicar a cada uno, porque después van a ver que el articulado siguiente trata cada uno de estos supuestos. Entonces, para no ir a los artículos siguientes, los vamos a pasar medio que rapidito, yo lo voy a explicar ahora para que vayan conceptualmente entendiendo cómo opera cada una de estas formas. ¿Qué es la comisión individual o colectiva? ¿Qué se entiende por comisión? Ustedes lo deben haber escuchado, más allá de que veo que no están con muchas ganas de participar hoy, están así un poco renuentes, no sé si que porque es viernes o porque los esperé con música y no les gustó, pero lo cierto es que la comisión es una forma de remuneración muy conocida. Ustedes saben que por lo general, el que trabaja en ventas, el que hace ventas, tiene un básico más comisiones. Y esta forma no solo la tiene el vendedor de ropa en un comercio, sino que también la tiene el vendedor de un auto o el vendedor de electrodomésticos. Depende de lo que venda, va a ser cómo es que se determinan las comisiones. Ahora, la comisión puede ser individual, es decir, está atada solamente a lo que yo logro vender o a lo que yo logro cerrar como operación, o puede ser colectiva, puede estar vinculada a lo que el local comercial en el que yo trabajo logre, por ejemplo, vender. Esa es otra forma también válida de pactar. Supongamos que es una cadena que está en varias partes del país, lo que dice es, bueno, la sucursal Neuquén, de lo que venda, va a tener una comisión X. Ese valor de comisión, que es colectivo, se reparte después de manera individual en cada uno de los trabajadores. Puede que se reparta de manera directa, es decir, el total dividido cuántos han participado, o puede que se reparta de manera escalonada en función de los roles, porque no solo a lo mejor cobra comisión el vendedor, también cobra comisión el repositor, también cobra comisión el que trae el paquete de adentro. Eso lo puedo acordar. Todos esos mecanismos son válidos en la medida que cumplan con determinados requisitos. Primer requisito, y una pregunta típica de parcial, así que
les recomiendo que la entiendan. ¿Puedo pactar que una remuneración sea íntegramente a comisión? Es decir, que solo cobre comisión. Lucía puso cara de, no me gusta. Cata está con el mate ahí medio que se duerme, pero tampoco le gusta mucho. No, profe, no se podría. No se podría. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, fuera en comisión individual a las ventas que yo hago, capaz las ventas no alcanzan ni siquiera el mínimo que está establecido, no sé, en el convenio colectivo de la actividad que realizo, y nunca llego a adquirir como el sueldo necesario o el salario necesario como para subsistir o alcanzar. Está perfecto el argumento. Ahora, eso no implica que no se pueda pactar. Sí, Lucía, me estoy escuchando. No sé si no se puede, pero sé que es muy común en los trabajos de temporada, por ejemplo, en restaurantes y demás, que se hace de comisión individual y es lo único que se cobra, digamos. Y si hay mucho trabajo, bien, y si no, no cobran nada. Bien. Eso que nos dice Lucía está mal, no cumple con lo que la ley exige. El comentario anterior, ¿quién lo hizo? ¿Agostina? Sí, yo. Bien. Lo que dice Agostina está bien, pero no quiere decir que no se pueda pactar íntegramente a comisión. Se puede pactar, pero nunca va a poder cobrar menos que lo que es su remuneración por convenio colectivo y la actividad que realiza. Es decir, tiene un mínimo, tiene un piso, que es la remuneración mensual del convenio colectivo en base a la categoría a la que él pertenece. Entonces eso no invalida que yo pacte todo a comisión. Yo puedo pactar, vas a cobrar comisión, pero el riesgo que Agostina dice, eso no puede ocurrir, verdaderamente no puede ocurrir, porque así no venda nada en el mes, venda cero, va a tener que cobrar el mínimo salarial para que rige el convenio colectivo para la categoría que tiene. Normalmente, cuando se pacta comisión, se pacta básico más comisión. Es decir, vas a cobrar el mínimo y por sobre ese mínimo la comisión. O, lo que también se acuerda, que es una forma muy habitual, es, vas a cobrar el mínimo que comprende hasta tantas ventas. Cuando llegues a superar esas ventas, empezás a comisionar. Es decir, vamos a ponerlo con la venta de autos para hacer algo muy gráfico. Tenés que vender mínimo 5 autos al mes. Si vendés 5 autos, cobras el básico. Si vendés menos de 5, cobras el básico. El básico entendamos que lo va a cobrar siempre. No hay forma de que no lo cobre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la remuneración es la contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Es decir, yo fui a trabajar. No se vendieron autos, ¿por qué? Porque está el mercado destruido. No es un problema mío. Ahora, si lo pacté a 5 y vendo 6, a partir del sexto empiezo a cobrar una comisión. Es más, muchas veces las comisiones no son estáticas, sino que se van modificando en función de la cantidad de ventas, por ejemplo, que se hagan. Esto era muy común en la telefonía celular, se llamaba Q de ventas. ¿Qué es esto? Cuando el boom de la telefonía celular, ahora es un mercado que está amisitado, pero el boom, si yo vendía 100 teléfonos, tenías una comisión. Si vendías 200, la comisión subía. Si vendías 300, la comisión subía. A mayor cantidad de ventas, mayor era el porcentaje de comisión que se pagaba. Porque lo que se buscaba era que un mismo vendedor concretara mayor cantidad de operaciones, porque yo ya tenía ese básico convencional a pagar, ya lo tenía amortizado. Entonces, si más vendía, más me convenía a mí como empresa. No me quiero olvidar, Brenda, de productividad. No me lo dejes pasar, ahora lo vamos a ver, porque me lo preguntaste ahí y quedó dando vueltas. Pero estoy en el artículo 104, las formas, y estoy diciendo que las comisiones son válidas en la medida que se cumpla con determinados recaudos. Esto es, que el mínimo esté garantizado, y otro requisito importante es que la comisión en principio debe ser pactada sobre la operación concretada y no sobre que efectivamente la cobre el empresario. Va de vuelta. Yo soy vendedor de autos. Logro hacer la operación de venta, firmamos todos los formularios y la operación quedó materializada. Ya generé y devengué mi derecho a comisión. Después, por lo que sea, el comprador no paga el auto o entra en mora. No puedo perder yo mi comisión. ¿Se entiende? Porque la gestión mía como trabajador fue arrimar a la oportunidad de plasmar la compraventa, no a garantizar de que la compraventa efectivamente se va a terminar cobrando.
Esto que en el caso de la venta de un auto parece una obviedad y es hasta una pavada, y uno dice, sí, es lógico, si el tipo no paga el auto, lo tendrá con prenda, verá cómo le cobra, etcétera. Si yo lo bajo de escala y los pongo en otra actividad, van a ver que no es tan así. Ejemplo, el que di recién, telefonía celular. Si yo pongo que por cada teléfono celular que venda, la comisión en firme es X, y lo pongo en una suma de dinero, y a medida que más vendo, más comisión cobro, puede ocurrir, como en algún momento ocurrió, que las ventas sean ficticias. Que yo le cargue una venta de a un teléfono celular a un DNI X, que baje directamente del padrón electoral, y plasme ventas, plasme venta, plasme venta, plasme ventas, y total, y después si alguien paga o no el teléfono, o paga o no la línea, no es problema mío. Si yo lo que estoy es comisionando por venta. ¿Entienden? Esto fue un problema con la telefonía celular en su momento y las empresas todas se ocuparon de ver cómo hacían para atar un poco el tema de la comisión a tratar de evitar el eventual fraude de operaciones supuestamente concertadas que no estaban concertadas, porque en algún momento se hizo tan informal que solo con una fotocopia o con el número de documento del DNI, sin necesidad de que existiera una firma, ni mucho menos una certificación de firma, la operación se daba como materializada. Entonces, esto generó sus problemas. Con esto cierro comisión individual o colectiva, que es la forma u otra de las formas en que se puede determinar la remuneración. Pero el artículo dice habilitación, gratificación, perdón. ¿Alguien sabe lo que es la habilitación? La habilitación y la participación en las ganancias, si bien están tratadas por separados, son género y especie. Esta es una forma, en algún momento cada tanto en nuestro país se vuelve a discutir si la cláusula prevista en el artículo 14 bis es programática u operativa. Para la mayoría es programática porque hasta tanto no se la reglamente no existe como tal, pero nuestra Constitución recuerde que tiene previsto la participación en las ganancias como una de las formas de determinar la remuneración, y la habilitación es una derivación de la participación en la ganancia. ¿En qué consiste esto? En que el empleador puede acordar con su trabajador que de lo que sea ganancia neta final del cierre de ejercicio, una participación X va a ir a parar a cada uno de los trabajadores. Ya sea que esté en función de la tarea que cumple, del rol, del cargo, de la gerencia, etc. Insisto que hace más o menos antes de que entráramos en esta nueva crisis, 5 o 6 años, se volvió a la carga con la necesidad de reglamentar las participaciones en las ganancias, de convertirla en obligatoria para determinadas industrias o empresas que tuvieran niveles de facturaciones X y que pudieran compartir con sus trabajadores aquello que fuera la ganancia final. Esto no ha dado mayor resultado, es muy poco utilizado en nuestro país, pero hay una subespecie de esta forma de la participación en la ganancia o en la habilitación que se denominan los bonos extraordinarios de cierre de año o de cierre de ejercicio, que esa es una especie de participación en las ganancias. Determinadas empresas, en nuestra zona, las empresas petroleras son las que más lo implementaron en su momento, tienen para X cargos, cargos gerenciales o directivos, un bono anual que se cierra al fin del ejercicio, normalmente se suele hacer en diciembre, algunas empresas cierran ejercicio en junio y lo hacen en junio, y lo que sea el resultado final se los participa con un valor X, por eso se llama bono extraordinario, y esta es una participación en las ganancias. ¿Es una forma válida? Sí. Si fuera una forma pactada de manera estructurada, lo que tiene que tener como correlato lógico es que yo como trabajador o mi sindicato, asociación sindical, pueda tener acceso a la contabilidad de la empresa para controlar efectivamente si existe o no existe tal ganancia. Si no, se imaginan que sería nada más que lo que el empleador manifieste. Este año estamos a pérdida, el año que viene también, el otro también, y de acá hasta el fin del mundo vamos a estar siempre a pérdida, o sea, no voy a tener nunca ganancia. Para poder salir de lo que podría ser un uso abusivo de esta figura y que quede en retórica, la ley exige que cuando hay participación en la ganancia o cualquiera de las formas en las que yo esté atado al eventual resultado del ejercicio contable de la empresa, yo tengo que tener acceso a poder visualizar y controlar el ejercicio de la empresa. Si no, no voy a poder ejercer ningún tipo de acción en caso de que no se me esté liquidando, por ejemplo, la participación.
La gratificación, como tal, aquí está mezclada con la participación en la ganancia, pero en realidad la ley contrato se ocupa de la gratificación pagadas por terceros cuando hablas de las propinas. Luego vamos a ir a la propina porque es un tema muy importante. Pero aquí está, lo aclaro, prevista junto con la participación en las utilidades, es decir, que entiende a la gratificación como lo que el empleador va a pagar, no un tercero, y sea una participación en las utilidades. Estos son los bonos de los que estábamos hablando. Premios de cualquier naturaleza o forma o modalidades. Y aquí aparece el tema específicamente de lo que preguntaba recién Brenda, con la productividad. ¿Por qué? Porque hay actividades que tienen, sí, atada la remuneración a un ítem muy importante que suele ser muy significativo en términos económicos, que es la productividad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las formas al principio dijimos que puede ser por tiempo o puede ser por rendimiento o unidad de obra? Bueno, cuando yo pacto por unidad de obra, puedo que tenga una combinación entre unidad de obra y productividad, porque productividad implica, en términos de acuerdo, que voy a cobrar un adicional en la medida que más produzca, en la medida que la empresa más rinda. Las formas más objetivas de poder visualizar la productividad es por unidad de obra. Y vamos a poner el ejemplo de los galpones de empaque para que se entienda. En el galpón de empaque, un embalador normalmente puede estar haciendo, supongamos, embalando 108 bultos de pera. Estoy diciendo un dato que no es real, pero para ponerlo así gráfico. Si todos los días hace 108 bultos, cobra su remuneración normal de convenio colectivo, que está integrada por los básicos, los adicionales, pero no hay productividad. ¿Por qué? Porque la productividad del galpón la pacta por sobre los 108 bultos. ¿Y cómo se liquida la productividad? A destajo, por cada bulto más que haga, o por cada 5 bultos más que haga, o por cada 10 bultos más que haga, va a cobrar X sumas de dinero. Ahí se mezclan, se unen la productividad, que es una forma o una modalidad de premio, atada a la unidad de obra. O sea, voy a pactar el premio y lo voy a determinar en base a la unidad de obra. ¿Se entendió? O sea, tengo acceso a un premio porque produje más, pero la forma de saber cómo es que produje más es por la cantidad de cajas de más que estoy produciendo por día. Esa es una forma gráfica de verlo. ¿Por qué? Porque hay otras actividades donde es mucho más difícil saber, por ejemplo, cuándo hay un incremento en la productividad. Voy a poner otro ejemplo. Si yo soy una empresa de cobranza y me dedico pura y exclusivamente a la cobranza, puede que el incremento de la productividad esté dado porque yo logre aumentar la curva de cobranza normal que venía teniendo. Supongamos que me dedico a cobranza de tarjetas de crédito y yo soy de los ejecutivos de cuenta que se dedica a cobrar y todos los meses mi tope o mi valor de cobranzas es de 1.000.000 de pesos. Mientras ronde por ese valor, cobro mi remuneración. Ahora, si yo logro de manera eficiente elevar la curva de cobranza y sacarla de 1 a 1.500.000 a 2, voy a cobrar, puedo que tenga pactado, productividad porque estoy logrando en el mismo mes, en el mismo tiempo lineal de mi mismo sueldo mensual, un rendimiento mayor para la empresa. Entonces, en función de eso, puede que exista un pacto de productividad que es objetivo, o sea, tiene que estar atada a una pauta objetiva. Esa es otra manera en que puede la remuneración ser determinada. Bien, María se mete con un tema importante, me va dando letra para que la clase vaya fluyendo. Me dice, profe, pero no es que sí o sí debe cobrar el salario mínimo vital. Entonces eso nos obliga a explicar qué es el salario mínimo vital y móvil. Que, denme un segundito, vamos a ir al 116. Esperen que tengo demasiadas cosas aquí, no puedo verlos, no puedo ver la ley. Salario mínimo vital y móvil está acá en el 116. No desesperen que los artículos anteriores luego los vamos a ver y de hecho varios de ellos ya los vimos. Así que quédense un poquito ahora de nuevo con la ley contraria.
El salario mínimo vital y móvil verdaderamente pretende mucho más de lo que logra. O sea, si uno lee cuál es el objetivo que tiene el salario mínimo, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Monto del salario mínimo vital y móvil de la fecha, 16.420 pesos. Yo les doy esa plata, ustedes me logran todos estos objetivos y listo. No laburo más, directamente para qué voy a dar clases, si ustedes lo logran son excelentes administradores. Históricamente el salario mínimo se ha tomado como un piso o una base de que por debajo de él nadie puede cobrar nada. Y por eso es que está bien lo que pregunta Marina. Pero vamos a explicar los alcances, porque ¿qué ocurre? ¿Quiénes no pueden cobrar menos que un salario mínimo vital y móvil? Aquellos que no están alcanzados por un convenio colectivo de trabajo que tiene una paritaria salarial, porque si no, su mínimo es lo que indica la paritaria salarial. ¿Va de vuelta? El salario mínimo vital y móvil en Argentina es casi por descarte, no se le aplica virtualmente a nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades en nuestro país, por no decir todas porque no son todas, pero la gran mayoría, están alcanzadas por un convenio colectivo. Y los convenios colectivos, entre las potestades que tienen las potestades de acordar los salarios, de fijar las paritarias salariales. Y las paritarias salariales, que acuerdan según la categoría de cada uno de los trabajadores del convenio colectivo que se aplique, todas están por arriba del salario mínimo vital y móvil. Todas, y hace muchos años que están por arriba del salario mínimo vital y móvil. Entonces, cuando ustedes lean un poquito diarios y vean la comparación de Chile, por ir acá a nuestros vecinos, o de Brasil, y entiendan de cómo es que cuánto salario mínimo vital y móvil cobran en Chile, y a cuánto equivale y en cuánto en dólares, no se confundan con la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Chile no tiene acuerdos paritarios salariales, salvo para el cobre. En el norte, la mayoría de las actividades no tienen paritarias porque el sindicalismo chileno es por empresa y no existe, no tiene mayor trascendencia. Entonces, sí, en Chile muchísimos trabajadores cobran un salario mínimo vital y móvil. En Argentina eso no ocurre. Muy pocos trabajadores cobran como mínimo o como piso el salario mínimo vital y móvil. Entonces, para aclarar lo que Marina preguntaba, no es que voy a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Voy a cobrar el mínimo del convenio colectivo aplicable a mi actividad. Y te lo voy a poner por un ejemplo, Marina, a ver si lo podemos aclarar entre todos. Soy un empleado de comercio. Soy vendedor de comercio. El convenio colectivo 130-75, que es el de comercio, en la última paritaria acordó que el vendedor A, que soy yo, tiene un salario de 30.000 pesos. Más o menos, es un poquito menos, pero vamos a poner un número redondo para tener una idea. Listo. Yo soy vendedor que a su vez también pactea comisión, pero como dijo Agostina, ese mes no vendí nada. No vendí nada. Porque vendo electrodomésticos, los electrodomésticos ya se compran todos por internet, entonces yo estoy ahí paradito, al lado de la heladera, nadie entra, no vendo nada. ¿Cuánto voy a cobrar a fin de mes? 30.000 pesos, que es el mínimo para el vendedor A, que soy yo, del convenio colectivo 130-75, o 16.000 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil. No, voy a cobrar 30.000, porque el salario mínimo vital y móvil a mí, como empleado de comercio, no se me aplica. Por lo tanto, es cierto que, y está muy oportuna la intervención que hizo ella, porque nos permite explicar el 116 y siguiente, es cierto que la legislación argentina tiene desde hace muchos años contemplado un salario mínimo vital y móvil que es demasiado pretencioso en función de lo que da. Este monto se determina anualmente, hay una comisión donde está integrada por los sindicatos, por las cámaras empresariales y por el propio gobierno, y se logra y se lo va ajustando, pero en realidad a los fines prácticos en nuestro país el salario mínimo vital y móvil como mínimo de sustento de lo que yo voy a cobrar no tiene casi injerencia. Insisto, la mayoría
por no decir casi todas las actividades en la Argentina, están alcanzadas por un convenio colectivo y por lo tanto tienen un acuerdo paritario salarial y por lo tanto esos acuerdos paritarios están todos por arriba de un salario mínimo vital y móvil. Eso sí, no podría ningún acuerdo paritario estar por debajo del salario mínimo vital y móvil, porque ahí sería una clara violación a lo que dispone la ley y de orden público. Estos son los alcances. ¿Cómo se determina? En realidad en la actualidad se determina a través de la comisión de la que hice referencia, y prohibición de abonar salarios inferiores, etc. En realidad, quédense con este concepto de salario mínimo y no mucho más, y ahora les voy a explicar por qué y cómo es que ha vuelto a tener incidencia por el tema del COVID el salario mínimo vital y móvil. Bien, Azul nos dice cómo es que se comisiona en cobranza y hasta ahí estamos. Estoy con el chat viendo a ver si había alguna pregunta. Volvemos un poquito para atrás. Estábamos, discúlpenme, en el 104, en las distintas formas de remuneración. En el 105 ya lo vimos, que son las prestaciones complementarias, recuerdan, que dijimos que son por definición remunerativas, salvo los incisos que están ahí. El 105 bis fue eliminado. Y voy a hacer ahora, en estos artículos, solo veo título y digo concepto. No leemos artículo, así avanzamos, porque estamos ya en la horita de clase y nos quedan unos 40 minutos para terminar de ver el resto. ¿Qué son los viáticos? Yo me imagino que el concepto les suena, que alguna vez escucharon hablar de viáticos, a lo mejor no tienen la precisión. Es ese dinero que normalmente se le da al trabajador para que afronte gastos que no son directos de la actividad, sino que son complementarios. Por ejemplo, se tiene que trasladar. Sigamos con un vendedor, pongamos que es un vendedor de teléfonos o de telefonía satelital o de DirecTV o de lo que sea, y la sede de la empresa está en Neuquén. Y él tiene que ir a hacer ventas a Zapala. ¿Qué va a ocurrir? Se va a tener que trasladar hasta Zapala, ya sea que vaya en colectivo, que vaya en un vehículo, va a tener que comer en Zapala, es posible que hasta se quede a dormir en Zapala. Bueno, si esas sumas de esos gastos vienen todos con comprobantes, el viático no es remuneración. Va de vuelta. Si todos esos gastos en que incurrió me trae después los comprobantes, porque yo, ¿cómo opera en la práctica? En el recibo de sueldo le doy 2.000 pesos de viáticos. Se los anticipo, se los pongo en el recibo de sueldo. Y después a fin de mes viene y me rinde 2.000 pesos de gastos. ¿Hay remuneración en los 2.000 pesos? No, porque la verdad es que es un gasto con comprobante. Ahora, si yo le pongo todos los meses 2.000 pesos y no hay ningún gasto con comprobante, lo que yo puse como viático es remunerativo. ¿Se entiende? Y Profesor, si fuera... una consulta. Sí, Agostina. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en Cipolletti. Y en su sueldo a ella le pagan unos 5.000 pesos en razón del traslado de la nafta del auto. ¿Esos 5.000 pesos sí serían remunerativos? O a ella no le dicen que tiene que presentar el comprobante, sino que es como un monto en gastos por nafta. Bien. ¿Es actividad privada o actividad pública? Privada. Bien. Si es actividad privada, estamos exactamente aquí. Si se lo están pagando como Bien. un viático, debería tener comprobante de gasto. Si no tiene comprobante de gasto, en principio es remunerativo. Y el mismo artículo dice que si los comprobantes son parciales, puede que la suma que me dieron, parte sea viático, no remunerativo, y parte sea remuneración. En los 5.000 pesos que le dan a tu compañera, supongamos que gasta de nafta 3.000. Hay 3.000 que son viáticos con comprobante. Lo presenta, listo, eso no integra la remuneración. Pero los otros 2.000 que no tienen comprobante serían remuneración. Esa es la forma en que la ley indica que debe ser determinado el viático. De todos modos, no le aconsejes a tu compañera que haga juicio ya, que espere un poco, porque según los convenios colectivos que hay específicos y de determinadas actividades, hay convenios que permiten asignar un valor por movilidad o por vehículo o por auto sin necesidad de acompañar el comprobante. ¿Por qué? Porque lo que presume es que si el auto es tuyo y vos te vas a trasladar todos los días y gastás por día 100 pesos y haces tantos viajes, la cuenta te da redonda, entonces te exime del comprobante en la medida de que eso esté así contemplado. Así que frenala, que no inicie el juicio en este momento, que nos dé unos días.
La remuneración, recuerden que básicamente tiene que ser en dinero, esto lo habíamos comentado, y aquí sí hay un temita que me interesa siempre remarcar. La ley dice que el máximo de la remuneración que puede ser en especie es del 20%. ¿Sí? Le pone un límite. Dice, el 80% tiene que ser el dinero, máximo 20% en especie. Lucía, te vas a caer de mirar el artículo para abajo, pero no, ya te seguí inclinando a ver si... esperen que yo... Ahí está. Bien. Las remuneraciones que se fijen en los convenios, en las convenciones colectivas deberán expresarse su totalidad en dinero, el empleador no podrá imputar el pago en especie más del 20%. Esto que parece una obviedad, que es sencillo, yo lo voy a poner un ejemplo y lo pregunto a ver qué sencillo es. Si yo tengo un sueldo de 30.000 pesos, ese es el sueldo de convenio colectivo para el vendedor A de comercio. Ya lo acabamos de decretar que es así. ¿Cuánto puedo cobrar en pesos y cuánto debo cobrar en pesos y cuánto es el máximo que puedo cobrar en especie? Buena pregunta. Sí, estoy grabando, gracias. Gracias, Vico, por hacerme acordar. Sí, bueno, supongamos 6.000, está bien, la cuenta es porque le sacamos un 20% a los 30.000, no necesariamente es así, porque tenemos que ver cuánto nos queda en dinero y que el 20%, pero vamos a tomar, como no hacemos matemática ni nos interesa la matemática, salvo cuando tengan que liquidar honorarios, ahí van a ver cómo todos se hacen especialistas en fórmulas matemáticas para poder cobrar los honorarios. El 20% máximo que yo podría entender que este trabajador puede recibir en especie es de 6.000 pesos. ¿Qué sería en especie? Casa habitación, comida, eso es pago en especie. Vehículo, telefonía celular, computadora, etc. Ahora, si yo soy un trabajador de convenio, vendedor, categoría A, que mi sueldo es de 30.000 pesos y cobro 30.000 pesos en dinero y 30.000 pesos en especie, ¿puedo o violo lo que dice el 107? Lo que veo es que hemos tomado una dinámica hoy viernes, estamos, vamos, venimos, todos me contestan, me están dejando sordo a la cucaracha con la respuesta, escriben en el chat de una manera que es impresionante. Sí puedo, porque el límite porcentual está dado pura y exclusivamente para lo que se entiende como remuneración mínima convencional. O sea, lo que la ley pretende es que lo que se acuerde por convenio colectivo para mi remuneración no tenga más de un 20% en especie. Pero si yo cobro todo mi sueldo en dinero y aparte de eso estoy cobrando por sobre el básico otro tanto en especie, es perfectamente válido. No hay ningún tipo de impedimento. Marina dice, sí puedo. Ok, Brenda estaba con el 80. No, mientras, sí, podré cobrar el 80 en dinero y puedo cobrar un 100 más en especie. O sea, el límite de la especie, si supera la remuneración convencional, no se aplica. Comisiones colectivas, porcentaje de venta, participación en las utilidades, verificación, salario por unidad de obra, estoy pasando, 112, todo eso es lo que acabo de explicar antes, así que ahí quedamos. Pero vamos a detenerlos, como les dije, en las propinas, porque las propinas suelen dar algún dolor de cabeza. Todos entiendo que sabemos lo que es la propina, más allá de si dejan o no deja propina. No estoy imputando a nadie si tiene que dejar propina, digo, sabemos de qué se trata. Yo voy a correr un poquito el artículo, más allá de que ustedes lo puedan estar siguiendo ahí con su propia ley, y pregunto, y ahí sí les pido, interactuemos un poquito y contéstenme por chat o por, si quieren prender el micrófono. ¿Qué opinan? Si yo voy a un restaurante y cuando termino de cenar dejo 200 pesos en la mesa, que técnicamente es una propina, ¿eso es remuneración para el trabajador? Agostina dice que no con la cabeza, lo tomo como una respuesta, gracias. Cualquier gesto vale, ya a esta altura, un pulgar arriba, un dedo haciéndome así. Juan Ignacio dice que no, ¿por qué, che? Juan Ignacio, ¿por qué no sería remuneración? Estamos hablando que es dinero, que le está quedando al trabajador, que se lo va a llevar él o el grupo, porque puede que la propina vaya a parar a una bolsa y después se la repartan.
¿Y por qué no es remuneración? Yo diría que no es remuneración porque lo paga un tercero, no lo paga el empleador. Bien, una primera distinción que hace la compañera es, aquí el sujeto que está poniendo el dinero es un tercero. O sea, no es el propio empleador el que lo pone. Porque no es por parte del empleador, todos estarían ahí. O sea, para todos ustedes, o para los 5 que opinaron, que es representativo del número que tenemos, no sería una remuneración. Bueno, si ven el artículo considera que la propina puede ser remuneración, porque dice, cuando el trabajador con motivo del trabajo que preste tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, y aquí se está hablando de beneficios o ganancias otorgadas por terceros, los ingresos en conceptos de propinas o recompensa serán considerados formando parte de la remuneración, si revistieren el carácter de habituales y no estuvieren prohibidas. Ojo con la última parte, porque la ley ha saltado este escollo que usted fue el primero que evidentemente aparece, y en la doctrina se discutió mucho. Si puede un tercero ser el que esté pagando la remuneración, no ya el empleador, sino que venga un tercero directamente y aporte. Ese escollo se saltó y se ha admitido como válido. Hay toda una muy linda discusión en los años 70 y 80, pero ya está superada. Puede un tercero pagar la remuneración. Ahora, no todo lo que yo recibo necesariamente es automáticamente remuneración, porque para que sea remunerativa la propina, el 113 la sujetó a 2 requisitos. Uno, que tiene que ver con la habitualidad, es decir, que no sea algo esporádico, no sea que una vez dejaron un dinero, sino que habitualmente los consumidores dejen. Y el segundo, que es el más trascendente, es que no estuvieran prohibidas. Porque si las propinas estuvieran prohibidas, más allá de ser habituales, no son remunerativas. No les termina de convencer a Agostina y a Lucía, que la tengo acá en imagen, las dos miran con cara como diciendo, vuelvo al restaurante, cosa que no haremos hasta no sabemos cuándo, cuando podamos volver al restaurante. Comemos, dejamos la propina. ¿Es habitual en los restaurantes? Sí, es habitual. O debería serlo. ¿En las confiterías es habitual? Sí, es habitual. Termino el café, dejo una moneda, antes dejaba una moneda, ahora un billete. Ahora, ¿alguien sabe si están prohibidas? Ojos al costado de Agostina, no sabe, no contesta. Acá viene el tema de la explicación y el porqué y de la viveza o no viveza de los convenios colectivos. El convenio colectivo de gastronómicos, que en su momento supo tener el denominado laudo obligatorio, que obligaba a dejar un 10% de propina, muy parecido al tax de Estados Unidos o de algunos lugares donde la propina es obligatoria y se discrimina junto con la facturación. Ese laudo se derogó, pero el convenio colectivo de gastronómicos dice que la propina está prohibida para los trabajadores gastronómicos. Y a renglón seguido agrega, pero la percepción nunca podrá dar derecho a aplicación de sanciones. No sé si entienden la inteligencia de los redactores. Está prohibida, por lo tanto no es remuneración, pero si la estás cobrando, no te voy a decir nada. Entonces, yo no vi jamás un restaurante que tenga un cartel gigante que diga se prohíbe la propina, no deje propina porque está mal visto. No, en Argentina, de hecho, en zonas turísticas como Bariloche, hasta se pretende liquidar la propina en la misma factura al estilo Estados Unidos, y hasta se la cobran con la tarjeta la propina. O sea que de prohibida no tiene nada. Pero el convenio colectivo gastronómico sí lo tiene prohibido. Entonces, en este caso concreto que puse el ejemplo intencional del trabajador gastronómico, más allá de ser habitual, más allá de que todos dejamos, o si podemos, dejamos algo de propina, como está prohibida en el convenio colectivo, no integra la remuneración. Esto ha generado bastantes juicios donde se ha pretendido nulificar la cláusula del convenio. Por mayoría se ha receptado la disposición del 113 y se entiende que para gastronómico no es remuneración, pero algunos fallos les han hecho dudar. No termino ahí el cuento, porque les voy a dar un cuento completo, que es, en el convenio colectivo de juegos de azar, en casinos, la propina está reglamentada, es decir, es habitual y está expresamente permitida. Por eso es que si alguno alguna vez ha ido al casino
y ha escuchado en la jerga caja de empleados gracias, existe como tal la caja de empleados. Todo lo que dejamos, se dejan en propinas en un casino, integra un fondo que el mismo convenio colectivo tiene reglamentado de qué forma es que se va a distribuir, hasta por fichas, y cómo es que después se va a liquidar y se le incluye en el recibo. ¿Por qué? Porque la propina en el rubro de juegos de azar es remuneración. Es habitual, está permitida y está reglamentada en el convenio colectivo. Bueno, justo Lucía me preguntaba en qué otro, y creo que te lo contesté, Lucía. En el de casinos es el que es muy habitual y está expresamente contemplada, digamos. Sí tiene, Brenda dice, si no tiene registro, bueno, sí tiene registro, ahí está el tema. En gastronómicos, como está prohibida, no hay ningún tipo de registro. En juegos de azar, en casino, el propio convenio colectivo lo tiene incorporado de cómo es que debe registrarse y qué control hace el propio trabajador o la asociación sindical sobre las sumas de las propinas que ingresan como tales. Al fin de la caja se cierran, se determinan, se contabilizan y se imputan para después poder hacer el reparto en base a lo que dice el convenio colectivo. No, Luisa, en casinos, sí, perdón, son sumas remunerativas, sí, perfecto, en casinos son sumas remunerativas, integra la remuneración porque cumple con el doble requisito del 113, son habituales y están permitidas, y en los restaurantes, exacto, no integran la remuneración. No es que sean sumas no remunerativas, ojo con esto, ustedes ya creo que a esta altura entendieron un poco esto de las sumas no remunerativas y remunerativas. Directamente no integra la remuneración, no aparece en ninguna parte la propina que yo me llevo en el restaurante. ¿Por qué? Porque no va a estar reflejada en el recibo. Yo terminó el día, nos repartimos la propina, me la llevé y no hay contabilización de ese valor en el restaurante. En el casino, por el contrario, no solo que no me la llevo en ese día, sino que controlo de cómo es que se imputa, cuánto es lo que ingresó y después se hace, porque encima la mayoría de los casinos a su vez tienen reglamentos internos, en el caso de Neuquén sé que es así, donde se asignan las propinas en función de los roles y las actividades de cada uno. No es lo mismo el encargado de mesa, el repositor de fichas, o sea, cada uno tiene una asignación por puntos y luego se distribuyen las propinas. La determinación de la remuneración por jueces, esto es una figura bastante excepcional, pero si no estuviera, como la presunción es la onerosidad, esto ya lo saben ustedes porque lo vieron en las características del contrato de trabajo, si no hubiera una determinación de la remuneración y no hubiera manera de aplicar un convenio colectivo porque fuera, por ejemplo, un trabajador fuera de convenio, el juez deberá determinar, en base a los elementos que se aporten, cuál es el valor de la remuneración que le corresponde al trabajador. Vamos a saltear salario mínimo vital porque con lo que estamos da, pero me voy a quedar con el último artículo, el 120, que habla de la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil, pero vamos a explicar cuál es el alcance de algo que ustedes seguramente escucharon alguna vez en su vida, y es el límite del embargo sobre el salario. Me imagino que alguna vez escucharon decir, bueno, no, pero el salario no se lo pueden embargar, o no se lo pueden embargar todo, o le pueden embargar el 20%, nada más. ¿Escucharon alguna vez eso de que se puede embargar solo el 20%? Bueno, eso no está bien. Técnicamente no es así. ¿Por qué? Vamos a ver si dejamos de compartir sin dejar de grabar. Y denme un segundo. Y ¿están viendo ahí el decreto 484 del 87 o no? ¿No? Dejo y vuelvo. Cuando abro alguna subcarpeta no me la muestra. Pero ahora sí. ¿Ahí sí? Decreto 484 del 87. Bueno, este es el decreto que, como verán, tiene ya sus añitos. Estábamos a la vuelta de la democracia en el año 83, gobernado Alfonsín. Se dictó este decreto que reglamentó y sigue plenamente vigente cómo es que se aplica el embargo sobre el salario del trabajador. O sea, cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta
para aplicar válidamente un embargo de sueldo o de salario. Más allá de que después, por supuesto, lean el decreto, yo lo que les voy a explicar es lo que dice el decreto y no tiene sentido leer. El decreto también trabaja sobre el concepto del piso del salario mínimo vital. Dice que un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Y en eso se corresponde con lo que dice la ley contrato. Lo que exceda de un salario mínimo vital y móvil hasta 2 es embargable en el 10%. Y lo que exceda de 2 salarios mínimos vital y móviles, recién ahí es embargable en un 20%. ¿Va de vuelta? Esto es lo que técnicamente hay que aplicar porque es lo que dice el decreto 484 del 87. Un salario mínimo vital y móvil inembargable. Hoy dijimos que son 16.500 pesos, no son 500 exactos, son 16.483 o algo por el estilo. Un salario inembargable. Lo que exceda de 1 a 2, embargable en el 10%. Y lo que exceda de 2 salarios, es decir, 32, 33.000 pesos, de ahí lo que exceda recién es embargable en el 20%. Estos límites de la embargabilidad del salario no se aplican en 2 supuestos específicos. Alimentos y litis expensas, es decir, las deudas por expensas. Esos 2 supuestos están excluidos y ahí lo que se va a embargar va a ser lo que el juez determine en los porcentajes que el juez determine. Entonces, como verán, no es complejo, es bastante sencillo, pero es importante que lean el 484 o al menos se acuerden del apunte y que no caigan en esto de lo que se puede embargar es el 20% del sueldo, porque está mal, no es que se puede embargar el 20% del sueldo. Un salario inembargable, de 1 a 2 el 10%, y recién puedo embargar del 20% si lo que exceda de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y no aplico este límite cuando estamos hablando de deudas alimentarias o de deudas de despensa. Esas 2 están excluidas directamente del decreto. Bien, vamos a salir y quiero retomar. No desesperen que no falta tanto, ¿eh? Vamos, es un poco pesada el articulado acá, pero bueno, aquí vamos a entrar en el sueldo anual complementario. ¿Se acuerdan que en la clase pasada medio que nos vimos forzados a explicarlo? Esto es el aguinaldo, el SAC, SAC, sueldo anual complementario, son sinónimos de un famoso sueldo 13, que fue toda una conquista obrera, que es 2 veces al año, semestralmente, yo tengo derecho a cobrar un valor remunerativo equivalente al 50%. ¿De qué? De mi mejor remuneración devengada en el semestre. Esto es así de claro, más allá de que el artículo o parte de los artículos de la ley contrato siguen hablando de la 12ª parte y hacen toda una cuenta, pero no se compliquen porque en realidad la forma de determinar, y ahora quedó bastante aclarado con la reforma que surgió el artículo 122 en el año 2015, es el 50% de la mayor remuneración devengada en el semestre. Práctico, ¿cómo hago la cuenta? Ahora al 30 de junio vence el SAC del primer semestre. Yo miro las remuneraciones de enero a junio, la más alta de esas remuneraciones que se haya devengado es no necesariamente percibido. Vuelvo un cachitito, es obvio, pero vuelvo para que no nos queden dudas. Devengado es, en junio resulta que yo hice horas extra y tengo derecho a una remuneración alta, pero todavía no la percibí porque la cobro el 4º día hábil de julio. Pero ya está devengada. Si está devengada, la tomo a los fines de determinar cuál es la más alta. Sobre esa, directamente, el 50% es lo que cobro. Les pido disculpas, me parece que venía alguien a casa, pero no. El 50% es lo que cobro de sueldo anual complementario de SAC. El artículo 122 tuvo una reforma, como les decía, en el año 2015, básicamente en lo que tiene que ver con las fechas de pago. ¿Por qué? Porque antes era al 30 de junio y al 31 de diciembre. Como eso, sí es así. Un segundo que seguramente las perras van a ladrar, vamos a tener un show de domésticos. Lo que solía ocurrir es que la de diciembre, cuando se iba a liquidar el aguinaldo, ya estábamos después de las fiestas y el trabajador lo terminaba cobrando recién en enero, por la fecha en que era el corte del pago.
¿qué se hizo? Se modificó en el año 2015 y pasó a ser el 18 de diciembre la fecha de vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo. O sea, una es el 30 de junio y la otra el 18 de diciembre. Pero esto puede implicar alguna modificación en el valor. ¿Por qué? Porque si justamente mi salario más alto es el de diciembre y yo todavía no lo sé, el SAC que me liquiden a lo mejor es inferior. Entonces va a sufrir un ajuste que me lo van a tener que pagar en el mes de enero. ¿Se entendió esto? Porque como yo voy a cobrar el 18 de diciembre, no voy a poder considerar el sueldo de diciembre para saber si es el más alto y hacer el 50%. Y en actividades como las de venta, por ejemplo, juguetes, juguetería, diciembre es un mes muy alto. Entonces, yo estoy con expectativa de que cobre comisiones para que mi sueldo de diciembre sea el más alto del semestre y yo tenga derecho al 50% del SAC tomando la remuneración de diciembre. Bueno, ¿qué ocurre? Como lo voy a cobrar el 18, voy a cobrar un valor a cuenta y después se me va a tener que ajustar los primeros días de enero en función de que si existe diferencia y tomo diciembre, se paga el ajuste correspondiente. El 123 lo que indica, que lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos extinción, es que como el sueldo anual complementario se va devengando día a día, no es que yo lo devengo si termino trabajando el semestre, sino todos los días que yo estoy trabajando, estoy devengando junto con mis derechos al salario, mi derecho al sueldo anual complementario. Entonces, cuando la relación se extingue, por el motivo que sea, yo ya devengué el derecho al SAC. ¿Qué debo hacer? Cobrarlo proporcional. O sea, va a tener que el empleador determinarme el sueldo anual complementario proporcional que me hubiese correspondido y al momento de la liquidación final me lo paga. Esto no importa si renuncié, si me despidieron, sea el motivo que sea. Yo ya devengué mi derecho al sueldo anual complementario. Bueno, las formas de pago, la tutela de pago de la remuneración, también ha sufrido en los últimos años algunos cambios importantes, porque antes la remuneración era en dinero y era en dinero en efectivo. Después apareció el sistema por pago de cheques. Y en los últimos años, por supuesto que apareció, y es la que se ha masificado, y de hecho es la tendencia que la propia ley pretende que así se cumpla, la famosa cuenta sueldo, que es el pago bancarizado. Es una cuenta gratuita para el trabajador que el empleador debe abrirle en una institución bancaria, donde debe depositar y acreditar la remuneración mensual. Por supuesto que el artículo 124, aún modificado en el año 2010, sigue manteniendo un último párrafo donde dice que en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración sea abonada en efectivo. Es decir, a pedido del trabajador puede ser que la remuneración sea abonada en efectivo. Aquí voy a hacer dos aclaraciones. No vamos a leer el artículo porque es bastante simple la lectura, pero dos aclaraciones. No es normal que el trabajador pida que se le pague en efectivo, pero sí en algunas actividades suele ser una forma de casi fraude. ¿Por qué? Porque si yo pago bancarizado por cuenta sueldo, la fecha de pago queda registrada automáticamente. Es la fecha en que yo deposité el dinero en la cuenta sueldo. Ahí no hay vuelta. El día 2, el día 3, el día 4, el día que sea. Pero si yo pago en efectivo, el recibo material que el trabajador firme normalmente se emite con fecha de pago cuarto día hábil. Entonces queda firmando como que recibió, cuando en realidad lo recibió con posterioridad. Entonces las empresas que tienen alguna dificultad o que no suelen pagar el sueldo dentro del vencimiento como corresponde, a veces utilizan esta figura de hacerle una nota donde el trabajador pide que se le pague en efectivo para de esa manera quedar a cubierto y hacer aparecer como que se le está pagando dentro del plazo legal y en realidad no es así. ¿Cuál es el plazo legal para pagar el salario? Esto es sencillo. Al trabajador mensualizado, es decir, el que cobra por mes, o quincenal, es decir, el que cobra por quincena, el vencimiento es al cuarto día hábil posterior al cierre del mes o de la quincena. ¿Va de vuelta? Al mensualizado o al quincenal, el vencimiento es al cuarto día hábil posterior al cierre del mes o de la quincena. Tomemos mayo para que no nos quede en duda. El viernes pasado fue 1 de mayo. ¿Todos de acuerdo? Que no dimos clase.
Primer día de los 4 fue el lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves, es decir, ayer, venció el 4º día hábil en el cual los trabajadores mensualizados y quincenales debieron cobrar. Si no es así, no es mensualizado y quincenal y es jornalizado, son 3 días hábiles del cierre de corte de jornal según lo que haya pasado. ¿Se entendió de eso? ¿Sí? La constancia bancaria prueba, o sea, vamos a ver ahora y les voy a mostrar, espero encontrar, un recibo oficial de haberes, porque quiero que aquellos que no han trabajado o no han tenido vean un recibo básico de cómo se compone y se integra un recibo oficial de haberes. La ley tiene determinados requisitos que tienen que cumplimentarse, como por supuesto son los datos obligatorios del trabajador, el número de CUIL, los datos del empleador, fecha de ingreso, fecha de último depósito, ahora lo vamos a ver en el recibo, pero aquí el 125, que es un artículo que ahora se está usando muchísimo, es la constancia bancaria y el efecto de prueba que tiene. Supongamos, y sobre todo ahora en estos meses de pandemia con mayor razón, que yo no tengo el recibo firmado por el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no está viniendo o porque el lugar donde tengo los recibos dista del lugar donde cumple la tarea, pero todos los meses yo voy depositando. ¿Podría el trabajador invocar de que no ha cobrado el sueldo? No, de ninguna manera. Si está bancarizado, el recibo, la constancia bancaria, es recibo suficiente de la percepción de la suma de dinero, o sea, del depósito de la suma de dinero. Pero aquí es importante que volvamos a los principios. Esto lo dijimos en los principios, pero ahora vamos a hacer hincapié acá. Que yo pague lo que dice el recibo, o que yo deposite en banco lo que dice que el recibo que tengo que depositar, ¿implica pago cancelatorio? Si yo al recibo le pongo una leyenda que dice, con la percepción del presente nada más tiene que reclamar de ningún concepto de vengado en el mes, ¿es válido? Agostina se durmió, Lucía también. ¿Queda alguien vivo por ahí? ¿Alguien que me mande una señal? Va de vuelta la pregunta. ¿Es válido que yo le ponga un recibo de haberes que el pago es cancelatorio y que con la recepción de ese monto nada más tiene que reclamar? No, no es válido porque viola el principio de irrenunciabilidad. Todo lo que el trabajador cobre lo va a cobrar como a cuenta. Si yo no le estoy pagando las horas extras y las hizo y después me las reclama, me las va a cobrar. Si yo estoy liquidando mal los adicionales, no le estoy pagando productividad, no le estoy pagando presentismo, no le estoy pagando asistencia, más allá de que me firme el recibo o que la suma esté acreditada en la cuenta, eso no implica de que nunca más me va a poder salir a reclamar. Me lo va a poder reclamar en el plazo de los 2 años de la prescripción que ya hablamos. ¿Por qué? Porque juega el artículo 12, que es el principio de irrenunciabilidad. El periodo de pago es el 126, que recién hablábamos, accesoria, los plazos 4 y 3 días, que era lo que recién les di. Bueno, y después el articulado está bastante regulado, pensando en lo que eran los años 70, lugar de pago, no puede pagarse en un lugar donde se vendan bebidas alcohólicas, no puede con entregas de alimentación ser en el mismo lugar, todo vinculado para procurar que no existan abusos por parte del empleador. 3 artículos más y vamos a terminar. Adelantos. ¿Alguien escuchó hablar de los adelantos o los anticipos? ¿Qué es esto? Es lo que el empleador me podría dar antes de que se vence el mes. Vamos a una cuestión obvia. El salario se cobra mes vencido. ¿Esto qué es? Yo trabajo todo el mes de mayo y lo cobro al 4º día hábil del mes de junio. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, los que trabajen o no, la mayoría sabemos que es así. No cobro anticipadamente, cobro después que ejecuté la tarea durante el mes. Ahora, si yo en el mes de mayo necesito y pido un anticipo, el empleador puede, es una potestad del empleador, los anticipos no son obligatorios, otorgarme un anticipo a cuenta de ese salario, que me lo va a ajustar luego cuando me pague en junio el salario. El anticipo tiene un límite en la ley y que es el 50%. No podré recibir anticipos mayores que el 50%, salvo que por circunstancias extraordinarias se justificara y así lo podrá ponderar el juez en el caso de que se hayan dado anticipos mayores. Pero el límite porcentual está dado en el 130 y es un 50%. La forma en que se otorgue el anticipo es igual, con los mismos requisitos del recibo de haberes, tiene que darse también por escrito, también si está bancarizado, bancarizarlo, etc. Quiero mostrarles
si puedo, un recibo de haberes para que no tengan mayor duda con esto. Justo está... ¿Alguien me preguntaba algo o alguien tenía un micrófono abierto? No sé. Ah, bueno. Ahí. Parece que es un micrófono abierto. Bien. Esto que voy a poner en pantalla es simplemente para aquellos que no tienen idea, porque no trabajan y no tienen por qué tenerla, un recibo oficial de haberes. ¿Lo están viendo ahí, Agustina, Lucía? ¿Se ve el recibo? Bien. Es un recibo básico. La forma de cómo se emita el recibo no es aquí lo importante, claramente. Lo importante es el contenido, o sea, el contenido obligatorio que el recibo tiene que tener sí o sí para cumplir con los recaudos que da la ley. Si ustedes panean rápidamente el recibo, van a ver cuál es el quit del empleador, quién es el empleador, el quit del trabajador, los haberes que se están liquidando, la fecha de pago. Acá está tachado el apellido y el nombre del trabajador intencionalmente para no difundir un dato privado, la categoría, administrativo D, el convenio colectivo que se aplica, y lo que me interesa que vean, porque lo hemos hablado ya en un par de oportunidades, pero yo no termino de convencerme si ustedes lo entienden o no lo entienden, estoy sobre todo hablando de aquellos que no trabajan o no han trabajado, es estas columnas que tiene el recibo y cómo aquí hay dos valores. Dice 11.617 por un lado y dice 12.624 por el otro. ¿Se entiende esto? Hay dos valores. Uno está en negrito y el otro no. ¿Por qué este trabajador, cuando dice que sus haberes son 12.624, termina cobrando 11.617? ¿Alguien me lo explica? Sí, dale, Agustina. Puede ser porque son las retenciones que se le hacen para pagar lo que sería, no, no sé si incluye obra social o esos aportes que tiene que hacer el trabajador, y los 11.000 es lo que efectivamente se queda en mano. Es exactamente así. Si ustedes lo ven adentro del recibo, hay alguien en el chat de Puesto de Seguridad Social, me dice Brenda, exacto. Si ustedes lo ven, por eso lo traje al recibo para visualizarlo, van a ver que tiene una columna que dice haberes. La primera es sueldo básico, feriado no trabajado, días de vacaciones, antigüedad, zona, presentismo. Y después tiene retenciones. La columna de retenciones es jubilación, 11%, obra social, 3%, aportes a la obra social del acuerdo, ley 19032, PAESIC, que es de comercio, cuota sindical, que es del sindicato, y esta columna da los 2.500 y pico de pesos, que son lo que se le retienen. ¿Esto qué implica? Que este trabajador, que tiene un haber total de 12.624 pesos, de su bolsillo está poniendo para su propio sistema de seguridad social la columna de retenciones. ¿Y por qué son retenciones? Porque el empleador tiene obligatoriamente que hacer de agente de retención. El empleador se tiene que quedar con ese dinero y tiene que ir e ingresarlo al sistema de seguridad social con destino a todo esto, a la jubilación, a la obra social, al sindicato, etc. Entonces, cuando nosotros vemos que hay dos valores en un recibo, es porque el trabajador tiene un ingreso mayor, pero de parte de ese ingreso, él está financiando la seguridad social y el empleador le retiene esa suma y por eso es que el neteado de bolsillo que cobra es menor. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Por qué? Pregunto si lo entendieron. Porque ya que estamos, vamos a tratar de completar esto con la columna correspondiente a... La columna no, perdón. Denme un segundo. Voy a abrir el famoso formulario de el 1931. ¿Para qué? Porque estoy insistiendo yo con... Confírmenme, por favor.
Estamos viendo el 931, la estoy viendo Agostina nomás. Sí, ok. Esto es un formulario 931, que hace muchos años se llama así, es un formulario de la AFIP, que lo que condensa es cómo el empleador que está obligado a, por un lado, retener y por otro lado, contribuir él, o sea, aportar las sumas correspondientes, refleja en este formulario y después ingresa a través de la FIP por sistema de pago de BEP, por pago bancario, los montos correspondientes, no ya tan solo a lo que el trabajador ha puesto para su seguridad social, sino lo que él tiene que poner. Porque he dicho en varias oportunidades que el sistema de seguridad social argentino se financia a través de aportes y contribuciones. El trabajador pone plata, el empleador pone plata. En el 931 se concentran y van las dos cosas. La plata que puso el trabajador y que yo le he retenido, más la plata que tengo que poner yo como empleador para contribuir al sistema. ¿Se entiende? Esto se carga dentro de este formulario, se liquidan los montos correspondientes y después se emite una BEP de pago bancario y se paga. Mensualmente, todo empleador tiene la obligación de hacer los aportes y contribuciones a través del formulario 931, donde aparte de esto también paga su contribución a la RT. Pero mi idea no es que sean contadores, porque esto no lo hacemos los abogados, pero mi idea es que tengan una idea visual, física, de que cuando hablamos de aporte y contribuciones, cómo se materializa. Y cuando hablamos de un recibo de sueldo, es como que las columnitas están expresando cada columnita una cosa distinta. Por eso es que me parecía importante que lo vieran. Marina me dice si los porcentajes varían. Los aportes a la seguridad social, Marina, no suelen variar por convenio colectivo. Lo que pasa es que hay algunos convenios colectivos que tienen o un valor distinto de cuota sindical o algunas cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, si sos un trabajador de código 01 petróleo porque trabajaste en Boca de Pozo, tenés un valor de aporte de obra social mayor porque también tu jubilación es a menor edad. Entonces, por eso puede verse reflejada esa diferencia. Pero si no, en términos generales, el porcentaje de obra social, de aporte de obra social y el porcentaje de jubilación y el porcentaje de cuota sindical son exactamente iguales para todas las actividades. Un segundo, ya terminamos. ¿No? Yo sé que les vengo prometiendo que terminamos, pero no terminamos nada, pero vamos a terminar. No sé qué hice. Bien. ¿Están viendo la ley contrato? Luisa, ¿se ve la ley contrato ahí? 130, Lucía, sí. Bien. Último, y prometo que no hincho más. Este es un tema muy importante, que es las retenciones, deducciones y compensaciones del 131. Concepto a tener en cuenta, concepto importante, el empleador no puede retener a su antojo lo que quiera del salario. Solo puede retener aquello que esté obligado por ley. Acabamos de explicar, y lo vimos en el recibo de haberes, de que habían sumas que el empleador le ha retenido. Esas sumas son la de obra social, la de jubilación, la de sindicato. Esas sí son retenciones válidas, porque son retenciones donde la ley le obliga al empleador a que proceda de esa manera. Ahora, ¿podría el empleador retener a su antojo, por ejemplo, el valor del daño de alguna máquina que el trabajador ha provocado? Decir, mira, vos como rompiste el tractor que yo te di, te voy a retener este mes 5.000 pesos a cuenta del daño. ¿Podría hacerlo? No, no puede hacerlo. El principio genérico es que las retenciones están vedadas y que solo son excepción las que surgen del 132. Adelanto de remuneraciones, que acabamos de explicar en los términos del 130, yo te adelanté un 30%, un 40%, en el próximo mes digo anticipo o adelanto, y ahí sí lo retengo, lo compenso. Retención de jubilaciones, pagos de cuotas o aportes periódicos y contribuciones en virtud de normas legales, que es todo lo que acabamos de explicar. Reintegros de precios por adquisición de vivienda o arrendamiento de las mismas, cuando la vivienda esté pactada así y existe un convenio en ese sentido.
pago de cuotas de primas de seguro de vidas colectivos que sean complementarios, no el seguro de vida obligatorio porque ese lo paga directamente el empleador, depósito en cajas de ahorro de instituciones nacionales, precio de compra adicional de capital. Bueno, son 7, 8 incisos que contemplan los únicos supuestos donde yo válidamente como empleador puedo retener. Si yo hago alguna otra retención por fuera de lo que está autorizando el artículo 132, la retención se va a reputar como no válida. Por eso, último versito, es que se acuerdan cuando hablamos del preaviso, la obligación que el trabajador tiene de preavisar de 15 días. Váyanse para atrás, preaviso, voy a renunciar, tengo que avisarle a mi empleador 15 días antes. No le aviso. ¿Puede el empleador cobrarme el preaviso? Puede si hace un juicio, pero no me puede retener en el recibo los 15 días de preaviso. ¿Por qué no me los puede retener? Porque no es de las retenciones exceptuadas en el 132. Entonces, si el empleador quiere cobrarme el preaviso que no le otorgué, va a tener que iniciar un juicio y embargarme lo que sea la liquidación final o ir y buscarme y cobrarme por otro lado. Pero no, y lo aclaro a esto porque suele ser un procedimiento, un mal uso que algunas empresas dan, y al preaviso directamente lo retienen. No podrían retenerlo válidamente porque no está entre los supuestos del 132, no está autorizado para tal. 132 bis, ni lo lean, no se compliquen, lo vamos a ver cuando veamos multas y extinción. Y último artículo que quiero ver, el 135. ¿Por qué? Porque yo recién dije, ¿qué pasa si me rompe el tractor? ¿Le puedo retener? No, no le puedo retener. Pero hay un artículo específico y que también tiene un supuesto de caducidad que no lo damos habitualmente para no complicarlos al principio, que es el 135. Dice aquí que producido el daño, exceptúese lo dispuesto en el 131, que es la imposibilidad de retener, el caso en el que el trabajador hubiere causado daños graves e intencionales en los talleres, instrumentos o materiales del trabajo. Primer cuestión, los daños tienen que ser graves, no menores, y tienen que ser dolosos, intencionales. No es el daño que se produce por el uso normal de una máquina. Si yo estoy operando normalmente y la máquina se funde o le pasa o se rompe el embriague, ese daño no es al que está refiriendo la ley. Está refiriendo al que yo intencional, vengo con el tractor, veo que hay una zanja y se lo clavo de cabeza porque me acaban de sancionar. ¡Pum! Le pongo el tractor de sombrero, lo rompo. Producido el daño, dice el otro párrafo, el empleador deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el 133 de esta ley a la resulta de las acciones que sean pertinentes. Esto es lo que yo les decía, que es, lo obliga a iniciar un juicio. Y aquí aparece un plazo de caducidad. La acción de responsabilidad caducará a los 90 días. ¿Esto qué es? Que si yo hoy le clavé el tractor, se lo rompí, todo el mundo lo vio, que esto pasó, es un hecho público, si a los 90 días el empleador no ha iniciado la acción de daño, caduca, no la puede hacer. No puede venir a los 2 años a querer reclamarme el daño doloso o intencional que yo provoqué en su vida. Este es el 135 que lo había dejado para explicar como último concepto. El doble ejemplar, otro de los requisitos propios que tiene y aquí van a ver todo el contenido del recibo en el 140, que es exactamente lo que vieron en el ejemplo del recibo que les di recién, que es lo que tiene que contener indefectiblemente. Y con esto creo que voy a terminar. Denme un segundo. No. Bueno, cesión. Esto es un concepto básico del derecho laboral. El crédito del trabajador no es cedible. El salario no se puede ceder. No se puede ceder ni a familiares ni a terceros. ¿Está sujeto a pacto de cuota alimentaria? Sí, pero eso no es una cesión. Es o un convenio o un embargo alimentario, pero no es una cesión del derecho de la remuneración como tal. Con esto cerramos remuneración y yo sé que ustedes la carpeta, por supuesto, que a esta altura ni la han abierto, y dudo que tengan mucha intención en abrirla, pero sería así como bueno que en algún momento antes del parcial abran la carpeta. ¿Por qué? Porque la carpeta tiene varios artículos, 2 de los que ya mencioné sobre las sumas no remunerativas, y después lo que tiene
es algunos, por ejemplo, les puse aquí un acuerdo de comercio para que vean cómo es el formato de un acuerdo salarial, cómo aparecen reflejadas las sumas no remunerativas. Van a ver material complementario. Si la usan, si la abren, si miran, les va a ser de utilidad y por ahí les van a surgir algunas dudas que aprovechamos y nos las sacamos en la próxima. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, hay una chica que preguntó en un grupo de WhatsApp que hay de la materia, que no se pudo conectar a la clase porque no tiene internet, ¿de dónde se puede estudiar la unidad 2 y la unidad 4? Porque en Grisolía como que el Yo le material está contesté a medio ella, había mandado un escueto. mail a la PEDCO y le contesté. Dice que no lo pudo ver. Bueno, yo subo si quiere el material. La unidad 2 es la unidad de evolución histórica genérica. Lo más fácil es verlo en algún manualcito de derecho constitucional, si no yo busco algún artículo corto y se lo pongo ahí arriba. Y la 4, que es sujetos, entiendo que Sergio les dio. De todos modos, también busco material y lo subo. Le había contestado eso a ella, decirle que no se preocupe, que en el fin de semana lo hago, así ya lo tiene disponible. Ok, le digo. De Gracias. todos modos, si ella no está viendo las clases o no se está pudiendo conectar, insistile con que aquellas unidades que no se están dando o que se están sobrevolando, no son de trascendencia y por eso es que se están sobrevolando. La parte de evolución histórica es muy difícil y muy raro que yo te haga una pregunta en un parcial o en un final para que vos me cuentes de constitucionalismo social, la Revolución Francesa, porque entiendo que a esta altura ya deberían recontra saberlo y no es esta la materia específica donde lo vamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Aldana. Le hago una consulta. ¿Qué pasa si el empleador no paga en el plazo que está establecido y paga 2, 3 días después? La mora es, no sé si escucharon a la pregunta de Aldana, entiendo que sí. Si no paga en la fecha de mora, que es cuarto día hábil, hay 2 o 3 caminos. Un primer camino, el trabajador podría hacer lo que se llama una retención de servicio, la excepto non andiplecti contractus, ¿se acuerdan del derecho civil? Es, como vos no estás cumpliendo, yo no voy a cumplir. No es un paro, no confundir esto con una medida colectiva de acción directa. No es un paro, es una retención de servicio. Hasta tanto no me pagues, no voy a trabajar. Otro camino es iniciar un juicio sumarísimo de cobro, porque en las leyes procesales laborales, tanto de Río Negro y Neuquén como Nación, el cobro de salario impago tiene una vía directa, una vía sumarísima, una vía abreviada. Podría iniciar el cobro sumarísimo. Ahora, como son 3 o 4 días lo que vos decís, en la práctica lo que hace es nada, reclama, hace una presentación a la Subsecretaría de Trabajo y difícilmente se le pague con recargo o con intereses. Cuando son así pocos los días, se termina pagando, sobre todo muchas veces en épocas de crisis, termina cobrando y ya está. Pero los caminos serían retiene servicio, juicio sumarísimo o reclamo a la autoridad de aplicación. Esos serían los 3 caminos. Bien, gracias. Candela, las unidades que van a entrar al parcial son las que se terminen de dar hasta la fecha del día miércoles o el día anterior al parcial, el día viernes. Por el momento son, de lo que yo estoy dando, remuneración va a entrar completa, por supuesto que va a entrar principios que ya vimos, contrato, relación, etcétera, y voy a alcanzar a dar seguro jornada, que es una unidad importante, que es la unidad siguiente. Y con Sergio entiendo que están en suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Del parcial que estamos, 2 semanas todavía. Bueno, la semana que viene, el viernes que viene, hacemos un repaso de todo lo que hemos dado para que les quede claro todo lo que entra para el parcial. Porque no sé cómo va a evolucionar la semana entrante, qué otras cosas podemos llegar a sumar. Yo creo que el lunes va a dar Sergio, si no doy yo, no tengo problema. Leo, el parcial, chicos, ayúdenme, lo habíamos fijado el Profe. 18. Sí, el parcial es el 18. ¿Podríamos hacer el repaso de las unidades el miércoles? Porque el viernes que viene es 15 y nos dejaría tipo a 2 días del parcial. Ningún problema, Agustina, lo hacemos el miércoles. Ningún problema. Gracias. Sí. El 18, estaba preguntando Leo, el 18 es el parcial. No me acordaba bien porque lo habíamos tenido que cambiar de fecha por otro parcial que se superponía.
Miércoles que viene, con Sergio, conmigo, hacemos sí o sí el raconto de lo que entra, para que no nos quede ninguna duda. Y si el parcial es el lunes y el viernes quieren y pueden, hacemos repaso en Zoom de todos los temas y de las dudas que les surjan. Es posible que ustedes utilicen el tiempo del fin de semana para el parcial y que al viernes a lo mejor estén todavía medio que viendo si esto es derecho social o qué caso es, pero no importa. Si quieren el viernes y tienen ganas, yo no tengo problema. Y a las clases mías voy a entrar 10 minutitos antes, me voy a conectar en la sala, cuestión de que tenga dudas, que empiece a haber material, aprovechemos y nos conectamos por esa vía. ¿Bien? Esperen que tengo a alguien más que me estaba preguntando. No, gracias, nada más. Un beso, chicos, y nos vemos, si no es el lunes, el miércoles seguro.